En Guatemala la CIA ayudó a derrocar al presidente electo Jacobo Arbenz, puesto que su reforma agraria amenazaba los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit Company. Se instaló la dictadura militar de Carlos Castillo y Guatemala se sumió en una guerra civil de 36 años, con más de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. Esa catástrofe inició en 1954. 10 años más tarde, en Brasil, el presidente João Goulart preocupaba a Estados Unidos por sus políticas de izquierda y su reforma agraria, y en 1964 Estados Unidos apoyó logística y económicamente el golpe de Estado que dio lugar a una dictadura militar hasta 1985. El saldo, 10,000 muertos. En 1965, en República Dominicana, tras la victoria electoral del célebre novelista socialdemócrata Juan Bosch, un golpe de Estado derrocó al gobierno electo y estalló una rebelión popular que prometía devolver la presidencia a Juan Bosch. Dicha revolución fue aplastada cuando 20,000 marines estadounidenses desembarcaron para defender el régimen militar golpista. Más de 7,000 muertos. En 1962, Estados Unidos impuso un bloqueo económico inhumano en Cuba, que continúa hasta la fecha. Y en 1967, la CIA colaboró con el ejército boliviano para asesinar a Ernesto El Che Guevara, que fue uno de los principales artífices de la Revolución cubana. Para 1973, en Chile, Estados Unidos orquestó el golpe de Estado para derrocar al gobierno progresista del presidente electo Salvador Allende, cuyo asesinato dio paso a la dictadura militar de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos. En total, hubieron más de 3,000 muertos y 40,000 víctimas de tortura. 3 años después, en 1976, en Argentina, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta Isabel Perón con apoyo estadounidense, dando inicio a una dictadura sostenida por Estados Unidos que asesinó a más de 30,000 civiles y decenas de miles fueron secuestrados y torturados. En 1984, en Nicaragua, Estados Unidos financió, entrenó y armó a los contras para derrocar al gobierno. Eso derivó en 10 años de guerrilla que acabaron con la vida de 50,000 personas y sumieron al país en una crisis económica y política que sigue hasta hoy. En 1991, en Haití, 8 meses después de las primeras elecciones libres, el presidente socialdemócrata Jean-Bernard Aristide fue derrocado por militares entrenados y financiados por Estados Unidos. Eso dio paso a la dictadura de Raúl Cedras y hubieron más de 4,000 muertos. Desde 1979 hasta 1992, en El Salvador, Estados Unidos prolongó la guerra civil entre el gobierno totalitario y la rebelión izquierdista, financiando con miles de millones al ejército y a los escuadrones de la muerte, entrenados y armados con apoyo estadounidense, que asesinaron sistemáticamente a civiles y líderes comunitarios. Más de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos, repito, desde 1979 hasta 1992. En 2026, el gobierno estadounidense bombardeó Venezuela dejando decenas de muertos y secuestró al presidente Nicolás Maduro mientras dormía. Y la principal diferencia con el resto de las intervenciones en Latinoamérica fue que esta vez el presidente de Estados Unidos reconoció públicamente que su principal objetivo era saquear el petróleo de Venezuela. Y antes de que todo eso pasara, Estados Unidos le quitó más de la mitad de su territorio a México tras una guerra que duró 2 años y dejó más de 10,000 de muertos del lado mexicano. Y todo eso es tan solo en Latinoamérica, y todos esos países siguen en la miseria. Y si no fuera por esas intervenciones, Latinoamérica ya habría salido de pobre, porque es una tierra extremadamente rica en recursos naturales. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla.